Si vos tuvieses que hacer como si una tarjeta personal, profesional, ¿cómo te presentarías? Yo creo que lo mismo que pongo en las redes, como para si es una tarjeta personal o algo semejante, como que no es que me voy a explayar demasiado, sino Counselor FOT, Janina Blacher, consultora psicológica desde el enfoque centrado en la persona, con orientación en focusing y Gestalt. El FOT, ¿a qué responde? Focusing Oriented Therapist. Terapista orientada en focusing. Sí, que es como el modo en el que la integración que hago al trabajar, más allá de tomar otras herramientas, recursos y otros aprendizajes, como que más o menos eso engloba todo. ¿Y cómo le compraste por un lado Counselor, por otro lado FOT, sí, y por otro lado Gestalt? Sí. Serían ¿cómo interactúan? ¿Vos cuál es el hilo que ves entre esas tres formaciones tuyas? Creo que va por el lado de la fenomenología y el existencialismo con el humanismo. Es una mirada integrativa en la que ya desde la fenomenología y el existencialismo estamos hablando de la individualidad, la subjetividad, no porque haya alguna objetividad, sino porque cada quien es como es, y incluso cuando yo percibo al otro lo percibo desde mi subjetividad. Sin embargo, es como una tendencia a ver al otro tal cual es, a cómo el otro se comprende, cómo el otro se percibe, y desde ese lugar relacionarme como tratando de agregar lo menos posible de mi propia experiencia. Con su individualidad, con su subjetividad, con su forma única de experienciar y simbolizar sus experiencias, con todo lo que tenga que ver con cómo el otro vive su vida. Y desde ese lugar me relaciono con ese otro. Y esto está en las tres, en lo básico de todo esto. Las tres tienen esa mirada en común. Sí, esa mirada del hombre. Okay. O sea, el counseling desde el enfoque centrado en las personas, que es el enfoque en el que me formé y que elijo, tiene esto de, por un lado, que no es solo el otro, no es en la persona, sino en las personas. Entonces yo estoy incluida en la relación, porque es de uno a uno o de entre todos los que estemos presentes en esa relación, en ese momento. Y por otro lado, el focusing, Gendlin, que es el creador de focusing, trabajó mucho tiempo con Carl Rogers, quien desarrolló el enfoque centrado en las personas, y su mirada es compartida en un montón de aspectos. Ambas miradas son integrativas. Entonces la persona, en tanto un ser bio, psico, socio, espiritual, está contemplado como un holos. Entonces es esta persona, y la Gestalt tiene eso también. El todo es más que la suma de las partes. Entonces, si estoy encontrándome con una persona, con cada aspecto de su existencia que quiere compartir en ese espacio conmigo de manera verbal y no verbal, entonces me estoy encontrando con todo ese ser que se presenta en ese momento desde todo mi ser. O sea, yo estoy en la relación. Lo que no comparto de mí en la relación tiene que ver con aspectos personales y resonancias personales, pero no es que eso no está presente en mí, no lo pongo en juego en la relación. Personalmente es inevitable, pero profesionalmente decís que no lo pones en juego en ese momento, como una elección. Sí. O un intento de que no esté. Que no se filtre. Sí. Es parte de mi tarea que eso, no filtrar eso, o filtrarlo para que no surja en definitiva. Es como confuso como lo dije, pero en definitiva es mi experiencia personal en el espacio profesional es mía, y salvo que algo ya esté transparentando en el encuentro con el otro, me lo guardo para mí y lo trabajo, lo elaboro, lo reviso en otro momento. Entonces, si alguien está compartiendo algo de su vida y yo resueno con algo de eso, salvo que ya haya sido evidente, es como un ejercicio interno que es cada vez más rápido, en el que puedo darme cuenta que algo me está pasando, que eso que está pasando no tiene que ver con lo que percibo del otro por el otro mismo, sino con una resonancia interna que tengo con eso, y que eso es lo que necesito atender en otro momento, no en el espacio en el que estoy al servicio del encuentro con el otro. Y eso que contaste es parte de lo que sería la técnica o el enfoque. Sí, del enfoque. No me gusta llamarlo técnica. Tiene su técnica en algún aspecto, como al hablar de los recursos que puedo utilizar, que en definitiva en general tampoco son técnicas sino actitudes, sino más el enfoque, como dijiste recién.
Entonces, ¿cuál sería el enfoque propiamente dicho teóricamente? Bueno, desde el enfoque centrado en las personas, hablamos de 6 actitudes básicas en realidad, aunque popularmente se conocen solo 3, que tienen que ver con que hayan 2 personas en relación. Rogers en algún momento lo llamó contacto psicológico para ser admitido, para que sus textos y su teoría sea admitida por el Colegio de Psicólogos que estaba vigente. Esto lo aprendí hace poco con el maestro Alberto Segrera, en una conversación con él, en la que decía que los textos de Rogers, los originales, los papers con los que trabajaban, hablaban de relación, y que usó el término contacto psicológico, que incluye la relación y al mismo tiempo es más frío y habla de otras cosas, solo para que sea admitido como algo más científico, claro, o más intelectual. Y en realidad Rogers siempre habló como de lo más humano, del ser lo más humano posible en contacto con otro ser humano, de persona a persona. Entonces sí, que hayan 2 personas en relación, que haya una de ellas que esté en un estado de mayor vulnerabilidad que el otro y que busca ayuda, que se presenten las 3 actitudes básicas, las más famosas, digamos, que son la aceptación positiva incondicional, la comprensión empática y la congruencia. Se espera del profesional que esté en un mayor grado de congruencia que el consultante al momento del encuentro. Eso es como parte de los requisitos, digamos. Que el consultante perciba en cierto grado estas actitudes y entonces se puede dar o se puede facilitar el cambio terapéutico. Estas son las actitudes básicas. Es como que se requiere mucho más, porque el encuentro es de persona a persona. Entonces requiere que el profesional esté en proceso constante de ser cada vez más sí mismo, en esto de promover la autenticidad en el otro. Es necesario que la trabajemos en nosotros, de ser nosotros mismos, de ser transparentes, de ser congruentes, no todo el tiempo, sí al momento del encuentro. Y cuando estemos trabajando nuestros aspectos personales llevaremos nuestras incongruencias, pero al encuentro con el otro que podamos estar lo más integrados posibles, y para eso es necesario conocernos. Como reconocer, para que reconocer que no influya en ese momento, o cómo es ese encuentro tan personal y profesional al mismo tiempo. Sí. Sí, entiendo. Parte del asunto es que el encuentro es de persona a persona. El counseling y el enfoque centrado en las personas está orientado no a una relación asimétrica en la que el profesional tiene el saber, el conocimiento y se lo va a impartir al consultante o quien tiene el poder en la relación, sino que es el consultante mismo, el dueño de sus experiencias, el que más se conoce a sí mismo. De hecho, lo que conocemos del otro es lo que elige compartir con nosotros, no conocemos todo. Y al mismo tiempo mi experiencia es mi máxima autoridad, que es una de las enseñanzas significativas de Carl Rogers. Entonces, desde ese lugar me encuentro con una persona que es tan persona como yo, y lo que sí tengo son herramientas profesionales para la relación de ayuda, para facilitar un espacio propicio, para facilitar lo que desde la teoría llamamos atmósfera, la seguridad y el calor, para que ese encuentro suceda libre de amenazas, o lo más libre de amenazas posible, porque después la percepción del otro es del otro, por lo tanto yo puedo promover un clima libre de amenazas, en el que pueda ser cada vez más sí mismo, en el que se vaya aceptando cada vez más como es. Ahora, en ese ejercicio no me dejo afuera, yo soy una persona también. Y si de pronto me encuentro en mi vida personal atravesando, no sé, alguna inseguridad interna respecto a algún aspecto de mi vida, y el otro viene a trabajar eso mismo, está buenísimo que yo pueda darme cuenta que el otro está trabajando lo suyo y que no estoy yo en ese momento trabajando lo mío, que necesito tomar esa distancia óptima para acercarme a cómo el otro percibe su existencia, su conflicto, qué es lo que quiere hacer con eso, y seguro yo me voy a nutrir en el encuentro, no tengo dudas de eso, solo que no voy a elaborar mi propio proceso cuando esté acompañando a un otro. Entonces ahí la distancia óptima, de estar suficientemente cerca del otro y su experiencia, suficiente cerca para entenderlo, para pero no lejano para no empastarme. ¿Qué sería? El empastarme. Sí. Y tiene que ver con la confusión, como de fundirme en el conflicto con el otro. Esto de... O sea, como decir que mi conflicto es el mismo que el de él, que en realidad no, porque es otra persona. Sí, es otra persona, es otra percepción del conflicto, es otro modo de vivenciarlo, de significarlo. Son otras las experiencias que llevaron a cada uno a estar en el lugar en el que está y los recursos que tiene cada uno
por más que puede ser muy parecido, la vivencia es única. Entonces no mezclar mi propia vivencia con la del otro, porque el riesgo de esto es que termine dirigiendo su proceso, que yo marque un camino o que mis intervenciones no sean intervenciones sino interrupciones o búsquedas de satisfacer alguna necesidad personal en vez de centrarme en la vivencia del otro. Y pues, estaría bien dicho, yo te digo que no puedo conocer lo que le pasa al otro, salvo que el otro me lo diga. Sería... Sí, de alguna manera sí. Puedo intuir, puedo percibir algo que quizás el otro no se esté dando cuenta ahora y que tal vez o no tenga razón. Pero las intervenciones y el acompañamiento no van a ir a confirmar o refutar mi hipótesis. Sí puedo darme cuenta de algo y que un tiempo después, a los 5 minutos, a los 3 meses o cuando sea, el otro día, ¿y sabes de qué me di cuenta? Tal cosa. Y que yo lo haya percibido un tiempo antes. Puede pasar. Solo que no tengo por qué compartirlo. Si el otro no se da cuenta de eso que me pude haber dado cuenta yo, no era su momento de hacerlo. Y para algo sucede de esa manera. Entonces, respetar el ritmo, los tiempos del otro. Perfecto, o sea, sí, por ahí me doy cuenta, pero lo tengo la importante en este enfoque es que se dé cuenta la persona por sí misma. Sí, porque si no lo que puedo fomentar es la dependencia. Okay. Entonces que cuando no sepa bien qué le pasa, me pregunte a mí. Y eso tiene un montón de cuestiones, porque por un lado es como la responsabilidad de tener que darme cuenta para que si el otro me llegase a preguntar, porque una vez se lo dije, poder tener una respuesta. Por otro lado, el tener razón, o el no confundirme, el que sea atinado, que esté correcto, no sé. Y la realidad es que nada de todo eso tiene por qué suceder. Y puedo yo estar equivocada y habilitar el espacio para que el otro diga, es que me parece que no es así. O sea que lo que vaya a decir, si es que comparto algo de ese estilo, de una resonancia desde lo profesional, tiene que ver con poder chequear con el otro si lo que estoy comprendiendo es lo que está compartiendo o estoy equivocada. Pero ese no es como el engaño de se lo digo como chequeo para que le quede resonando. Acá no hay estrategia. Esto no es una estrategia de se lo dejo picando para que cuando sea su tiempo se dé cuenta. No, cuando sea su tiempo se va a dar cuenta. No depende de que yo planifique una estrategia para que eso suceda. Porque si no, no me estoy centrando en la otra persona. Me estoy centrando en, no sé, tener razón, por ejemplo. Claro. ¿Y cómo se produce ese encuentro? ¿Lo que busca? Lo que decís que lo que busca es un encuentro entre dos personas. Sí, o más, o grupos de personas, sí. O personas, claro, entre personas. Claro. ¿Y cómo se produce ese encuentro? ¿Cómo se produce? Por un lado es esto de que es de persona a persona, que es importante que los profesionales conozcamos la teoría, que conozcamos los sustentos filosóficos, teóricos de la práctica profesional, que estemos en formación continua, que tengamos un espacio para trabajar todo lo que surge en nuestro quehacer profesional. Ahora, cuando me encuentro con el otro, como la frase de Jung, o sea, es de persona a persona, no es desde todo el bagaje teórico que pueda tener. Entonces, considerando que nadie sabe más de sí mismo que uno mismo, me voy a encontrar desde mi mismidad, desde mi rol profesional como persona, con otra persona que va a compartir algo de su experiencia y que preferentemente yo no vaya a emitir juicios o marcar el camino, sino saludar y preguntar cómo está y empezar a conocer al otro, con lo que quiera compartir de sí mismo. Sí, como o sea, que tiende a la simetría. La persona, si uno está como dispuesto a encontrarse con la persona y las otras también, simplemente eso es lo que se produce, como algo, como las ganas de encontrarse es lo que produce el encuentro, sería. Sí, un poco sí. O sea, es necesario. O la predisposición a encontrarse. Y la predisposición es importante. Ahí es como que entramos en las características que los counselors necesitamos, que tengan las personas para poder acompañarlos. O sea, una persona que sufre alguna psicopatología severa, yo como counselor no lo puedo acompañar.
una persona que sufre ataques de pánico y está siendo acompañado por un psiquiatra, puedo trabajar interdisciplinariamente. Entonces hay ciertas características que como counselor necesito que la persona tenga para estar habilitada para acompañar. Entonces, algunas de esas características son la motivación para el cambio, la flexibilidad, el poder percibir su realidad más o menos cercana a cómo está sucediendo, el que quiera estar en ese espacio, que no sea llevado como, bueno, ahora vas a empezar un proceso de counseling. La verdad es que no. Si la persona no quiere hacerlo, no corresponde que lo acompañemos. Claro. Y así hay más características, ¿no? O sea, sería si la persona no se quiere encontrar, no va a suceder, por lo más que no importa lo que haga el profesional. No. Eso es lo que sostiene el counseling. Sí, el protagonista de ese encuentro es el consultante. O sea, no es que el consultante no viene a ayudarme a mí a que yo lo ayude. Yo voy a ayudar al consultante a que se ayude. Claro. Si quiere. ¿Y esto en qué campo específico trabaja el counseling? Porque nombraste que si hay en salud mental no se puede. Se puede interdisciplinariamente, depende que lo mismo con adicciones, por ejemplo. Hay un montón de áreas de aplicación. Está lo que es desarrollo personal, que es cuando no hay algo puntual o algo específico que la persona quiera trabajar, sino más bien el autoconocimiento, el despliegue de potencialidades, como un acompañamiento para su vida, que también es como tiene una duración que la decide el consultante, solo que no es ad eternum, a diferencia de otras formas de ayuda como la psicología, la psicoherencia, de la autonomía, de la autodirección. Entonces, más como un proceso de desarrollo personal, no es algo tan específico, sino simplemente eso, que no es tan simple, que es el desarrollo personal. Después está consultoría en adolescencia, adicciones ya nombré, sexualidad, duelos y crisis, deportes, educacional, laboral u organizacional. Hay muchísimo, y lo que no está hecho y alguien tenga interés está para desarrollar, como está en crecimiento en ese sentido la profesión. Pero el enfoque se puede aplicar a casi todo. Sí. Pero siempre en el campo de la salud. ¿Es el campo de la salud el trabajo? Tiene que ver con el campo de la salud, porque hablamos de acompañar el sufrimiento humano y la búsqueda de la promoción y la prevención y promoción de la salud y el bienestar de la persona. Ahora, aunque tenga que ver con la salud, es importante destacar que el ministerio que habilita nuestra profesión es el del Ministerio de Educación, no de salud. Por lo tanto, no estamos incluidos, por ejemplo, en cartillas de obras sociales, porque el ministerio que nos habilita es educación, no de salud. Claro, estaría para trabajar en instituciones educativas. Sí. Pero eso y de manera interdisciplinaria también en otras instituciones. Por ejemplo, hay muchísimo trabajo ad honorem en el Hospital Tornú, en el ROFO. Hay muchísimos counselors trabajando en esos ámbitos, solo que no están incluidos en cartillas. Son talleres, son grupos desde educación, desde prevención y promoción de la salud, que es lo que sí estamos habilitados. Y es importante cuidar las incumbencias. Las incumbencias. Sí, todo esto, cuidar qué es lo que sí estamos habilitados a hacer, qué es lo que no. Sí, por un tema de responsabilidad profesional. Absolutamente. Bueno, y ¿se podría decir que es una terapia? No. Es lo que es terapéutico, digamos, es lo que sucede en el encuentro, la relación. Lazzarini, Rodolfo Lazzarini, que es quizás tuviste oportunidad de escucharlo alguna vez, habla de que el amor cura, y de alguna manera creo que es así. La terapia tiene que ver con el modelo clínico, con el modelo médico, en el que hay un diagnóstico, o sea, hay una evaluación, un diagnóstico, un tratamiento, una evaluación de resultados, o sea, implica todo esto, lo que es la terapia, tiene que ver con lo clínico. Y en este caso, desde el counseling, desde el enfoque centrado en las personas, no es por ahí. El que decide qué es el progreso es el mismo consultante. El que se fija cómo va este proceso, si necesita algo distinto, es el mismo consultante, y es el profesional quien tiene que estar como atento a chequear si hay algo de la relación para revisar, o si es para reencuadrar, o qué es lo que está pasando. Pero
no hay un alta, es el mismo consultante el que decide cuándo quiere terminar su proceso. No hay un criterio No es de salud o enfermedad, sino el mismo No. consultante si está bien o si está mejor o peor. No lo dice el profesional, No. sino el mismo consultante es el que Sí. define estoy mejor o peor. Sí, que habrá que ver en qué términos lo nombra. Mm. Pero sí, es el consultante el que se fija en ese sentido. Lo que sí es importante es que el profesional esté atento, que si percibe que no está siendo facilitador de ese proceso, puede revisar en el espacio de supervisión qué es lo que está pasando, si puede ser facilitador del proceso del otro, y si no, hacer la derivación que corresponda. Lo mismo que si percibimos algunos aspectos de la persona que se relacionan con alguna psicopatología, que podemos reconocerlos como algunos de los síntomas que en la carrera se estudia desde el DSM-5, que es el manual que está vigente actualmente, poder hacer la interconsulta. No hacemos diagnóstico, por lo tanto podemos compartir o describir alguna conducta o algún elemento de lo que comparte el consultante con el profesional de la psiquiatría, para que en todo caso el diagnóstico lo haga el profesional de la salud, que es quien está habilitado y se preparado para eso. ¿Y no hacen diagnósticos por un tema de que no están habilitados a eso o porque no se hacen desde el enfoque? Y desde el enfoque el diagnóstico es una etiqueta, es como más allá, no se hace por varios motivos. Por un lado, no tenemos la preparación para hacerlo, y eso es importante aclararlo. Estamos preparados para poder reconocer cuando hay algún indicio de alguna psicopatología y hacer la interconsulta y la derivación si es necesaria, o el acompañamiento en conjunto interdisciplinario, pero no para diagnosticar nosotros. No tenemos la preparación a nivel de estudios, ni corresponde tampoco. Lo mismo que si nos hace un profesional de la psiquiatría, por ejemplo, una derivación y dice, mira, te voy a mandar o le pasé tu teléfono a tal paciente que tiene esta patología o tiene esta dificultad con... Se espera del profesional del counseling que en el encuentro con un otro no es que no tenga en cuenta lo que dice un colega, en ese caso desde colega en el sentido de que vamos a trabajar de manera interdisciplinaria. No es que vamos a desoír o desatender lo que nos dice, sino que más allá de eso es importante que nos encontremos con la persona, más allá de la etiqueta con la que venga puesta, de las propias y de las autoimpuestas y de las adquiridas. Poder encontrarnos con la persona, con cómo vive sus circunstancias, y lo demás es como... Esa frase de que no se trata la enfermedad sino la persona. Sí, hay incluso la persona que tiene alguna enfermedad tiene un montón de aspectos saludables, claro, aparte de esa enfermedad. Entonces poder potenciar y desarrollar o desplegar también todos esos aspectos que muy probablemente, por esta calada del ser bio, psico, socio, espiritual, probablemente desarrollando otros aspectos de su vida y potenciándolos, también vaya a estar mejor en aquello que lo aqueja a nivel de enfermedad, por ejemplo. Ya que me dijiste eso de mi experiencia es mi máxima autoridad, ¿no? Que decía Rogers. Entonces, me gustaría preguntarte sobre tu experiencia en counseling y por ahí cómo llegaste, sí, qué te fue lo que te decidió decidir con esta carrera. Tengo el recuerdo de estar en primer y segundo año del secundario y estar convencida que iba a estudiar psicología. Un tiempo después, a partir de una situación familiar, de conocidos y demás, cuando mi hermana estaba buscando qué carrera estudiar, conocimos el counseling. Mi papá la acompañó a la charla informativa, se enamoró de lo que escuchó y empezó a estudiar él. Al año siguiente empezó a estudiar mi hermana. ¿Él no era counselor? No era counselor. Y cuando fue a acompañar a mi hermana a la charla informativa en Nolos Capital, la charla de counseling, se enamoró de lo que escuchó y empezó a estudiar él en ese año, cuando mi hermana estaba por empezar quinto. Al año siguiente empezó mi hermana y a los 2 años empecé yo. Cuando empecé a escuchar de qué se trataba counseling, me di cuenta que no me interesaba estudiar psicología, que la mirada que yo tenía interés se asemejaba mucho más al counseling. Desde chica iba leyendo un montón de libros, literatura y obras que tenían que ver con el acompañamiento, con el acompañar el sufrimiento humano, mucho de la Gestalt, sin todavía tener mucha noción de qué era la Gestalt. Lo que estaba leyendo era gestáltico y que lo iba incorporando a mi vida desde mi adolescencia. Entonces algunas cosas eran como muy afines, como es
potenciar todo esto, me interesa por ahí. Claro. Y cuando hice los primeros años de counseling todavía decía, bueno, después hago psicología. Y cuando iba avanzando en la carrera fue como, ok, no, quiero seguir acá, quiero seguir profundizando, conociendo, especializándome. No, al menos ahora no está el interés en hacer psicología también. Ese factor que te atrajo del counseling fue eso que dijiste de acompañar el sufrimiento humano. Eso, Sí. o podrías definirlo desde... ¿Qué fue lo que te atrajo? Sí, Dijiste no, eso, sí. acompañar, pero no sé si hay otra cosa. Como que tiene que ver con eso. Sí. Y lo que pasa es que quizás sufrimiento tiene una connotación como de... No es solo que mal le esté sufrimiento. pasando más o menos, Sí. ¿no? Como que no es Sí. solamente eso. Tiene que ver con la vivencia humana, con lo que la Ok. persona quiera compartir, con lo que quiera desarrollar, desplegar, mejorar, cambiar, sostener, con lo que el otro quiera compartir. Recuerdo, hace poquito tuve una experiencia escuchando muchas ideas de otros y alguien nos invitó en ese evento a recordar cómo jugábamos de chicos. Y yo recuerdo jugar en el club al que iba con mi familia en un espacio que era como todo arbolado y armábamos una especie de casa o de aula o algo semejante. Y en ese momento yo jugaba con chicas de mi edad o más chicos y jugábamos a estar ahí, a acompañarnos. Algunos éramos como docentes, otros después como alumnos, como que había un espacio de aprendizaje todo el tiempo ahí. Y estuvo re lindo conectar con ese recuerdo. Y es más o menos lo que hago hoy. A ver si lo paso, sería, o sea, no, más allá de acompañar el sufrimiento, lo que te atrajo fue aprender de otras personas. Sí, también. ¿Podrías decirlo así? Sí, también. Es como que el aprendizaje es... No sé si es directamente para aprender de otras personas, sino que sucede. Al menos por cómo me relaciono con los otros. Porque cuando alguien comparte algo de sí mismo, inevitablemente me contacto conmigo. No sé si es inevitable, elijo hacerlo. De revisarme yo. Quizás no en el momento que estoy acompañando a un consultante, porque estoy como centrándome en la experiencia del otro. Pero cuando el otro se va, me quedo conmigo. Y si algo me quedó resonando, o lo que fuera, o una idea, o de lo que compartimos en clase con los grupos de estudiantes, en algún momento me quedo conmigo y chequeo y voy revisando y aprendo de esos intercambios. Por eso digo, como que me nutro en el encuentro con un otro. Consultantes, colegas, docentes, estudiantes, todo, como con quien sea. Veo a un otro haciendo algo que me disgusta y vuelvo a mí y digo, ¿qué me pasa con esto? Y veo algo que me gusta de otro y quizás me resulta más difícil, pero digo, también, ¿qué tengo yo de eso o qué me falta para poder potenciarlo? ¿Y cómo sea eso en el sufrimiento, ¿no? Vos estás escuchando a alguien de los problemas y decís, me enriquezco de un problema. ¿Vos No, cómo no de un sería? problema. No, porque por ahí de afuera se ve así. ¿Cómo Okay. lo explicarías? Sí. No, me enriquezco en el encuentro con un otro, Okay. no del problema. No es que esté diciendo, ay, ojalá que venga un consultante con 1.000.000 de problemas, a mí así me enriquezco yo. La verdad que no, para nada. Sino que me enriquezco en el encuentro con un otro porque vive las cosas a su manera. Y en el vivir las cosas a su manera y elegir compartir lo que elija compartir, porque no es que voy mirando y ¿esto cómo haces? No, es lo que el otro quiera revisar, compartir conmigo en ese momento, que es en realidad un compartir conmigo, ¿no? Estando, porque las preguntas o las intervenciones no son para satisfacer mi curiosidad, sino para facilitar la autoexploración. Ahora, mientras el otro se autoexplora, voy conociendo, y en ese ir conociendo, lo que sea que elija compartir, me voy encontrando con ese otro, con cómo vive, con cómo hace, con si se hace mucho problema por algo, si minimiza algo, pero esa vara es desde mi experiencia, no de la del otro. Y quizás vivió algo súper tremendo y lo vive como una experiencia más de vida de la que aprende, o vivió algo que para mí es como, bueno, simple o tranqui, y lo vive como si fuera el mundo derrumbado, y poder acercarme a cómo la otra persona vive lo que vive, sabiendo que hay un montón de experiencias que llevaron a la persona a significar de ese modo sus experiencias. Y ya en eso hay aprendizaje y hay enriquecimiento. Ahora, cuando me encuentro con el otro, no estoy midiendo los problemas o los conflictos,
me estoy encontrando con una persona que tiene un conflicto, con una persona que tiene una enfermedad, con una persona que tal cosa. Yo me encuentro con la persona, no con el problema. Claro. El enfoque es centrado en las personas, no en el conflicto. Claro. Más allá de, o sea, a ver si sea positivo o negativo lo que el otro comparte, el enriquecimiento pasa por la revelación de ese compartir, o sea, por el compartir, no por la carga o lo que tenga, lo que comparta. Sí. O sea positivo o negativo, el hecho que comparte lo que genera sería este encuentro que te enriquece. Sí, algo así. Más allá, lo que pasa es que positivo o negativo también puede ser diferente para cada uno. Quizás algo que... Por eso digo, es como tratar de entender cómo lo vive el otro. Porque si para mí la crisis la vivo como oportunidad de cambio y el otro está en medio de una crisis, no tiene sentido que yo diga, bueno, pensalo como una oportunidad para cambiar. No, eso puede ser mío para acompañar al otro y cuando es mi crisis saber qué hago. Entonces no hay recetas. Es acompañar al otro con cómo está viviendo lo que está viviendo y qué es lo que quiere hacer con eso. Y yo no interferir en su experiencia en ese sentido, de como de direccionar o mostrar un camino o algo semejante, sino de facilitar que revise qué le pasa, si encuentra sus recursos, qué es lo que quiere hacer ahora con esto. Pero como que lo que surge en el encuentro es lo que surja en el encuentro y cada encuentro es único y repetible. No hay más. No sé si es como qué buscas en el encuentro. Facilitarlo, como estar ahí, presente con el otro. No es lo que buscas, es el encuentro mismo. Sí. Eso es lo que quise decir con que ahí está lo que decís que sana. Sí, de alguna manera, sí, que no es que sana, que sí, porque usé la palabra cura por las palabras sí. de Lazzarini. Lo que promueve el bienestar de alguna manera, o un mayor bienestar. El conocerse uno mismo, la autoaceptación, el valorarse, el revisar las expectativas propias y las ajenas y qué queremos hacer con eso, como facilitar ese proceso de desarrollo personal. Pero no es que mi objetivo es que la persona haga eso. Mi objetivo es acompañar al otro a que se acompañe. La manera va a surgir en el camino. Porque si el otro no se quiere acompañar, yo no tengo nada que hacer. O sea, no... Y volvemos a lo experiencial, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Tenés alguna experiencia para compartir en eso de algún enriquecimiento que hayas notado? Pues hablan del cambio o de algo que te haya llevado a un mayor bienestar a vos siendo... o en tu proceso personal o haciendo como consultante o como sí. O haciendo o en el momento de la carrera, eso cuando dijiste no sé, decime vos. Estaba marcando algo, pero decime vos. Sí. Como consultante hay un momento que lo tengo como muy presente, que tiene que ver con cuando estaba haciendo la carrera todavía, en el último año creo que estaba, pero la hice de muy jovencita la carrera y estaba con todo como un melodrama viviendo bien adolescente y me acuerdo que en un momento mi counselor me acompañó a que yo me dé cuenta cómo estaba viviendo lo que estaba viviendo, como a que yo me fije cómo lo estaba viviendo y me habló de algo como del tiempo del proceso, como que cada proceso tiene su tiempo. Hoy cuando lo digo en voz alta o vuelvo a nombrarlo, no me resulta una revelación en sí mismo. Lo que sí fue una revelación fue cómo me sentí en ese momento que lo escuché de la manera en que lo haya dicho, que no lo tengo tan presente, pero fue como, claro, todo es un proceso y todo proceso lleva tiempo. Entonces como de no acelerar el proceso, que yo como consultante estaba queriendo acelerar mi propio proceso, no es que era algo externo o a un otro, era mi propio proceso como de crecimiento, de madurez emocional, de un montón de cosas. Y algo en eso que dijo fue como, wow, fue como una revelación. Que no sé si puede tener el impacto para otros, quizás tenía que ver con cómo yo estaba viviendo ese momento, pero fue muy significativo para mí. Y respecto a, como del otro lado, ya en el rol docente de counseling,
Hace poquito hubo una experiencia que todavía estoy como muy sorprendida, que tiene que ver con que en general les digo a los estudiantes que mastiquen todo lo que van escuchando, que no lo digieran tal y como viene, sino que lo revisen, que se fijen qué les pasa, que vale criticar constructivamente desde los textos, las cosas que charlamos en las clases, mis formas, lo que surja en el encuentro, que vale decirlo, no es que si estoy de acuerdo digo y si estoy en desacuerdo me callo, ni nada que se le parezca, sino como mientras sea con respeto vale todo. Y en este desmenuzar o revisar y demás, me di cuenta a partir de una pregunta de una estudiante que había algo que venía repitiendo hace muchísimos años, como sin revisar, y que es que siempre hablábamos de quién es un consultante pasible de counseling. Ella cuando lo leyó buscó la definición de pasible y tiene que ver con padecer. Entonces me dice, me suena raro, como es un consultante padecible, que padece counseling, como claramente no es lo que quiero significar con esto, ¿no? Pero esta frase de un consultante pasible de counseling, la repito desde el año, no sé, por lo menos 2003 que empecé a estudiar la carrera, como la vengo repitiendo, la nombro, lo digo. Y en ese encuentro, en esa clase, mi docente también dice, y hay algo más, o sea, lo estamos diciendo al revés, estamos hablando del enfoque centrado en las personas y de centrarnos en la experiencia del otro, y en vez de hablar de a quiénes como counselors podemos acompañar, estamos preguntando quién puede ser acompañado por nosotros. Eso fue como, wow. Ok, es verdad, lo estamos poniendo como centro a nosotros, como el profesional en el centro, y a ver quién puede atenderse conmigo, en vez de ver a quién puedo yo acompañar con mi formación, con mis herramientas, con mis recursos, con mi título habilitante, a quién sí puedo acompañar yo y a quién no. Qué diferente, porque la persona es la persona. Ahora, no es que a ver si podés atenderte conmigo, es al revés, es a ver, ¿yo puedo acompañarte? Y ahí eso fue como revelador del cuatrimestre pasado. Otra cosa que me venía que volver a una pregunta que no, de antes de eso de que dijiste que en un momento decidiste eso de abandonar estudiar psicología, o sea, no estudiar psicología y quedarte con el counseling. ¿Te acordás que Sí. fue lo que te definió, te hizo decidir eso? Sí, un poco sí. Por un lado tiene que ver con que la mirada de la persona, no como paciente, sino como consultante, con su potencialidad, con el poder hacerse cargo de sí mismo, con poder decidir sobre su vida, con que el conocimiento lo tiene el otro y no soy yo quien tiene que analizar o interpretar. Por otro lado, algo de lo que me interesaba en su momento tenía que ver con el título habilitante, más allá de cómo fuera a acompañar después, como poder decir licenciada en, y que eso me abra puertas a lugares donde hoy en día no tenemos acceso. El asunto es que lo que me fui dando cuenta es que en realidad no era el camino que quería seguir. O sea, en mi recorrido de aprendizaje me interesan muchas cosas antes que aprender psicología, y quiero ir por ese camino y quiero, como con la sensación que quizás me vea influenciada por esos nuevos aprendizajes con otra mirada de hombre, y que es como corromper algo que no sé si quiero hacerlo. No sé si quiero hacerlo ahora, por lo menos. Y desde ese lugar, como elegir... Te cargaría de criterios que no necesitas para lo que haces, para tu profesión. Que no quiero que me influyan en mi mirar a un otro. O sea, inevitablemente en el encuentro con un otro afecta cómo yo lo veo, cómo yo lo percibo. Y si voy a estar haciendo alguna interpretación o algún juicio o con alguna teoría más desde donde el poder está en el profesional y no en el consultante, temo que eso afecte mi acompañar. Sí temo, es como no quiero correr ese riesgo. Prefiero seguir profesionalizándome en mi profesión, que en sí misma tiene valía propia, y seguir como mejorando en esto mismo o aprendiendo en esto mismo. Y algún día no lo descarto, o sea, tal vez algún día lo quiero hacer y lo hago, solo que ni cuando me recibí ni hoy tengo interés de ir por ahí. Claro, sentí que no sería, como decía, facilitador. Claro, simplemente no es mi interés. No aporta, sí. No.
Es otra profesión, realmente es otra profesión. Claro. Y cada una tiene su teoría, su sustento, su mirada del hombre, todo. Y hoy en día sigo eligiendo la que elegí hace muchos años.